Hoy vamos a meternos de lleno en el pensamiento político de una de las figuras más controvertidas de la España del siglo XX, José Antonio Primo de Rivera. Y para entender sus ideas sin filtros, sin intermediarios, vamos a ir directamente a la fuente, a sus propios discursos y escritos de los años 30. A ver, para Primo de Rivera, todo empezaba con una crítica, pero una crítica brutal. Él miraba la España de su tiempo, en concreto la Segunda República, y no veía un avance. Veía un sistema en plena disolución y corrupción democrática. Y es que esta idea, este pesimismo tan radical, es la llave para entender todo lo que va a proponer después. Para desentrañar bien su pensamiento, lo que vamos a hacer es seguir su propia lógica. Primero, nos fijaremos en su crítica demoledora al sistema liberal. Y a partir de ahí, exploraremos la alternativa que él construía, su idea de patria, de Estado, de justicia social y, por último, el papel del individuo en todo esto. Venga, pues empezamos por el principio, su ataque frontal a la democracia liberal. Para él, el sistema parlamentario no era la solución a los problemas de España, era, de hecho, la raíz de todos ellos. Él veía la democracia liberal como un sistema débil, totalmente ineficaz. Un desastre, vamos. ¿Por qué? Pues por dos motivos principales. Por un lado, la consideraba incapaz de conseguir una justicia social de verdad para los trabajadores. Y por otro, la veía como algo frágil, demasiado blanda, como para defenderse de la amenaza del comunismo revolucionario. El Parlamento, con sus debates que no llevaban a ninguna parte, solo generaba mediocridad y parálisis. Y aquí, ojo, llegamos a un punto que es fundamental en su pensamiento. Para él, que una ley se votase en un parlamento no la hacía legítima. La legitimidad de verdad, según su visión, venía de la autoridad de un régimen fuerte con un objetivo claro, y no de una simple suma de votos. Claro, si te cargas todo el sistema liberal, tienes que proponer algo para sustituirlo, ¿no? Y para eso tuvo que empezar por redefinir lo más básico de todo, el propio concepto de patria. Y su idea de patria era muy particular. No estaba hablando de un trozo de tierra con sus fronteras, ni de una cuestión de raza o de lengua, no. Para él, la patria era algo casi espiritual, una unidad histórica de destino, una misión universal que estaba por encima de cada persona y, por supuesto, por encima de los partidos políticos. Esta frase lo resume a la perfección. Él creía que el destino de un país no podía ser la mediocridad, el quedarse mirando hacia adentro. Tenía que ser una misión universal. Lo que buscaba era que España recuperase un papel protagonista en el mundo, un papel que él sentía que se había perdido. Vale, entonces, si la democracia liberal es un fracaso y la patria es una misión universal, ¿quién se encarga de llevarla a cabo? Pues aquí entra su respuesta, un Estado fuerte, un concepto que él enmarca dentro de su propuesta nacional sindicalista. Aquí es que vemos un choque total, dos mundos opuestos. Por un lado está el Estado liberal. Él lo veía como un simple policía, un árbitro pasivo que no cree en nada, que ni opina sobre lo bueno o lo malo. Y frente a él proponía un Estado de inspiración fascista. Este Estado no es neutral, para nada. Nace de una fe colectiva, una fe nacional. Y en este modelo, los derechos no son algo que se tiene sin más, sino que se consiguen sirviendo a esa misión nacional. Y aquí suelta una de sus frases más potentes y desde luego más polémicas. Él defendía que, precisamente por ser totalitario y autoritario, el Estado fascista era el único capaz de imponer la justicia social por encima de todo, de ser, en sus propias palabras, un verdadero Estado de trabajadores, por encima de los intereses de clase o del propio capitalismo. Pero bueno, todo esto de Estado de trabajadores, ¿qué significaba en la práctica? Vamos a ver esa parte, la dimensión social de su proyecto político. Su discurso claramente buscaba conectar con los trabajadores. Su argumento era que nadie les había dado una solución de verdad, ni la derecha capitalista que les daba explotación, ni la izquierda marxista que les prometía la lucha de clases. Él venía a ofrecer una tercera vía. La promesa era, como vemos, la de una vida armoniosa. Y fijaos que no hablaba solo de lo material, del pan o del descanso, sino de algo más profundo, de dignidad, de respeto, de integrar completamente al trabajador en el gran proyecto nacional. Para él, esto no era darle una limosna, era simplemente un acto de justicia. Vale, ya tenemos la crítica al sistema, la idea de patria, el Estado fuerte y social, pero falta la pieza final, la más importante. ¿Quién manda aquí? Y esto nos lleva a lo último, el culto al líder, al héroe. Él básicamente se reía de esa idea tan del siglo XIX de que se podía diseñar un sistema político perfecto, una especie de máquina de buen gobierno. Como dice en la cita, para él eso era tan tonto como intentar construir una máquina para pensar o para amar. La política, según él, era algo humano, no un mecanismo. Entonces, si la política no es una máquina, ¿qué es?
Pues su respuesta, que la toma directamente del fascismo, es tajante. El hombre es el sistema. Da igual las leyes, da igual las constituciones. Lo que de verdad importa es la voluntad y la capacidad de un líder. Y este es el razonamiento, paso a paso, que él nos da. Si gobernar es algo difícil y auténtico, no puede hacerlo una máquina. Ese es el paso 1. Por tanto, paso 2, hay que usar la única herramienta capaz de dirigir a las personas, otra persona. Y el resultado final de esta lógica, el paso 3, es que todo el poder acaba en un solo hombre. El jefe, el héroe, la persona que encarna la voluntad de la nación y la guía hacia su destino. En fin, que al final el pensamiento de Primo de Rivera es una apuesta total por la fe por encima de la razón, por el líder por encima del sistema y por la misión por encima de la convivencia. Una visión donde la política se transforma en una creencia casi religiosa con un héroe a la cabeza. Y esto nos deja con una pregunta de fondo que sigue siendo relevante hoy. ¿Qué papel debe jugar la fe en un proyecto político y dónde está la línea entre la inspiración y el peligro?